En este caso de Alfonso Guerra fue redactar esa fórmula de consenso, ese documento de consenso, sin citar que se iba a conseguir una autonomía por el 151. El acta del Congreso de los Diputados expresa fehacientemente que la intervención, en este caso de Alejandro Rojas Marcos, era para conseguir un desbloqueo por la autonomía del 151 sin repetir el referéndum de Almería. Claro, al día siguiente que eso sucede y que es muy difícil de explicar, pues amanece Andalucía llena de pintadas diciendo Rojas Marcos traidores. No estoy haciendo tanto una apología del personaje o del partido como de la verdad histórica, porque está documentado. Aquí no hay interpretaciones. Otra cosa es que el poder, a fuerza de repetir mucho las cosas, haya hecho creer a muchos andaluces, y todavía lo saca el argumento muy bien, que, bueno, que aquello fue una traición a Andalucía. Ha habido mucha traición a Andalucía y a mucha gente. Y quizás a otros partidos le hemos perdonado más. Lo cierto es que a partir de entonces nuestro estatuto se desbloquea. Se redacta el Estatuto de Carmona, Asamblea de Parlamentarios, votación en Cortes y primeras elecciones al Parlamento. Y ya estamos en el día de hoy prácticamente. ¿Qué pasa hoy? Creo que vale la pena detenerse unos minutos en eso. Hoy nos estamos jugando la autonomía, amigos, O sea, en esta guerra que estamos viviendo entre una supuesta crisis que nos han impuesto, en donde el enfrentamiento radical es entre capitalismo y democracia, la autonomía andaluza también es una herramienta y una trinchera de lucha. Y eso lo están olvidando importantes sectores de la izquierda. Como estamos olvidando también, pienso yo, en mucha indignación que tenemos, el tema de los militares, por ejemplo. Nadie cuestiona los gastos militares. Estamos en una Europa en donde, bueno, se siguen preparando guerras. Y si no, no la vamos a inventar, porque Estados Unidos necesita ya una guerra para que su economía se sanee. Ahora mismo estamos en un momento en donde, con el argumento de los recortes, de que todo encarece y que en España no puede aguantar la cuestión, pues hay que reducir la autonomía. Es cierto que ha habido una interpretación perversa de los autogobiernos. Es cierto que se ha abusado mucho. Bueno, de abusos conocemos en Andalucía, porque precisamente aquí los fondos que iban para ese empleo se han dedicado a otras cosas. No voy a decir cuáles porque están en las mentes de todos. Y es triste que en este pueblo pues siga confiando en ese partido político sin dar opción a otros partidos políticos, sean del color que sea, aunque sea el PP. Fijaros lo que voy a decir, y posiblemente yo no lo guardaré, pero bueno, por lo menos mentalmente admití la posibilidad de un recambio. A lo mejor el deterioro que tiene el PSOE en Andalucía le hace seguir apareciendo de izquierda en Andalucía, pero sin embargo le cuesta muchos votos fuera de Andalucía. No lo sé. El caso es que estamos en un momento crítico y en la batalla de nuestras reivindicaciones no podemos olvidar todo lo que significa estas conquistas históricas que a lo largo del siglo XX fundamentalmente hemos venido reivindicando con bastante trabajo. Yo cierro con una frase de Blas Infante en un manifiesto que hice en 1936, cuando decía que en cualquier caso la autonomía será siempre lo que quieran los andaluces. Muchas gracias. Si os parece, podemos abrir ahora un turno de debate que yo creo que es interesante, ¿no? Todo lo que se ha planteado ha sido de plena actualidad y habrá cosas en las que estemos o no estemos de acuerdo. Entonces sería fundamental que vosotros pudierais participar. Manolo, si os parece, recojo varias palabras y luego él contesta a todas. ¿Alguien más? Muy bien, pues empezamos. Manolo. No le voy a hacer una pregunta porque no sé si es una sensación que me da, no sé.
Porque es curioso que el estatuto por 351 cayera precisamente en manos de un partido que no solamente no creía en él, sino que además lo desactivó desde el principio, porque no ha sido utilizado para resolver precisamente los problemas que tenía este pueblo. Pero lo último que has dicho me ha dado la sensación de que has defendido un poco el estatuto el estatuto de autonomía este que tenemos ahora mismo no es el que se votó, porque aquí hubo unos cambios, ¿vale?, que ni siquiera fueron votados por el pueblo, ¿no? Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no piensas que aunque no se hubiese utilizado el estatuto de autonomía, este estatuto que tenemos no vale ya nada, que la vía está totalmente agotada y que Andalucía, por las circunstancias en las que está viviendo ahora mismo, necesita otra cosa diferente? Y que plantear el tema de la autonomía tal y como está ahora, estatutario, es plantear una estructura de poder que es precisamente la que está engullendo a Andalucía. No, vamos, la pregunta más directa. No es importante pensar que posiblemente este estatuto ya no sirve para solucionar, ni nos sirve como instrumento a los andaluces para solucionar los problemas que tenemos. Bien, pregunta si es una reflexión, y a lo mejor yo no me he explicado bien, he oído tan rápido que no he matizado mucho, pero lo cierto es que después del empuje del 28 de febrero, efectivamente, como tú bien dices, Manolo, hubo desde el poder ya constituido como autonomía toda una desactivación desinteresada de esa conciencia autonómica que había en marcha, tanto que podía sobrepasar al partido del poder. Entonces, esa circunstancia o esos años protonacionalistas que había un empuje terrible y de reflexión y de identidad y de orgullo de sentirse andaluz, pues a partir de entonces se desactivó. Se desactivó primero a nivel teórico o legal, como tú bien sabes, con la redacción del Estatuto de Carmona, en donde los andalucistas finalmente, aun no aceptando un estatuto que era de mínimo, pues al final en las Cortes tuvieron que defenderlo porque es que se lo querían cargar más todavía. Y a posteriori, después de la Junta de Andalucía, con todo el movimiento que hace el centralismo borbollista para cargarse a la persona de Rafael Escuredo, que los quiera o no, una persona que sí lideró desde el punto de vista social y a nivel interno, dentro del PSOE andaluz, sí lideró una corriente bastante, no voy a decir nacionalista, pero sí autonomista del PSOE. Sobre si la fórmula tiene sentido hoy en día o no. Bien, en principio los textos legales están ahí. Pueden ser muy abstractos, pero depende de cómo tú lo lleves a cabo. Dame tú las leyes que yo hago los reglamentos, decía por ahí alguien. Entonces, no cabe duda que cualquier texto magnífico, cualquier ley que podamos tener en Andalucía, y no hago con esto una defensa a ultranza del estatuto, pero cualquier ley que podamos tener, por muy buena que sea, desde el momento que sea aplicado por un partido que no cree en ese movimiento, en esa identidad, pues queda fuera de control. Me remito un poco al tema de las comarcas, es decir, cómo el PSOE, desde que pactó desde que accedió a la Junta de Andalucía, cómo echó abajo el primer planteamiento comarcal que tenía precisamente los primeros gobiernos de Rafael Escuredo y cómo estableció una organización periférica de la Junta que lo único que ha hecho es reforzar las diputaciones, por mucho que diga ahora Alfonso Guerra que hay que acabar con ellas, y en segundo lugar potenciar una red provincial de la Junta de Andalucía que bueno, que es un entramado, como tú dices, cortijero, ¿no? Entonces, claro, aceptando que las leyes a veces son papel mojado, todavía lo son más si dependen de la aplicación y de la voluntad política de alguien que no cree en esa autonomía. Porque mire usted, la autonomía no tiene sentido si no es para defender nuestra singularidad. Y eso no significa que seamos mejores ni peores, somos diferentes. Eso no significa que seamos los mejores de España, los mejores del mundo. Yo tampoco creo en ese lenguaje. Ahora, si usted hace una autonomía sencillamente para aplicar unas mejoras técnicas, si es que son mejoras, para aquí vamos. Porque precisamente con ese argumento se cae ahora que tenemos que recortar. A mí me da igual que lo haga la Junta de Andalucía que lo haga Madrid, que lo haga un ministerio. Porque en definitiva la Junta de Andalucía no está cumpliendo el primero de sus cometidos, que es precisamente
defender la identidad andaluza. Y a partir de la identidad andaluza, a partir de que somos una nación cultural, llegar al planteamiento de una nación política. En fin, es un tema interesante que podríamos estar debatiendo y reflexionando. Sí, Manolo, en primer lugar decirte que me gusta mucho tu atención y quería hacerte un par de preguntitas. La primera, tú has utilizado la palabra andalucista, nacionalista, y me parece que me has dicho algo de independentista. Me gustaría que explicara un poco a los neófitos qué diferencia hay en nacionalismo andaluz, andalucista e independentista. Y soberanista, que es lo que también comentaba antes, ¿no? Un poco, que nos explicara un poco la diferencia que hay de una a otra, porque se puede sentir andalucista y a lo mejor no ser soberanista, y querer también Andalucía y ser de izquierda. Eso en primer lugar. Y en segundo, también inventaba al PTA, en nuestro partido. Y me gustaría preguntarte, con el relevo histórico que tú tienes, si el PTA y el Sindicato Unitario de Trabajadores pudo ser el embrión de lo que hoy es el PUC y el SAT. Esta es la segunda pregunta. Empiezo por la segunda. Pues sí, precisamente sí. Yo creo que hay una izquierda nacionalista que queda huérfana, hay otra izquierda que se integra en el PSA entonces, que luego será PA, que se le cae la S, y a lo largo de todos estos años lo que viene a demostrar el devenir político de los partidos andaluces es que no cuaja una fuerza política, al menos nacionalista de izquierda. Dentro de la prueba terminológica, del examen terminológico que me vas a hacer, pues te diré que hay que partir de dos conceptos. Uno, de lo que es y de lo que no es, son los conceptos. Es decir, yo entiendo el regionalismo como una apuesta técnica administrativa por la región. El autonomismo yo lo entiendo como un uso positivo de la autonomía, como herramienta política, sin siquiera ser nacionalista. El nacionalismo yo lo entiendo como una defensa de nuestra identidad como nación, y por lo tanto que somos nación tenemos derecho a tener autogobierno. Porque, entre otras cosas, el poder tiene que estar cerca del pueblo, ¿no? Y el concepto de soberanía es que yo decido, tengo libertad para... Se puede explicar de una forma más técnica, pero lo estoy haciendo de una forma muy pedagógica, entre comillas. La soberanía es que yo tengo libertad para ver cómo me planteo estar en España. Y eso no significa necesariamente que me tenga que ir. Sí, detrás de lo que ahora mismo está pasando en Cataluña hay una cuestión puramente económica. Cataluña está contribuyendo a España mucho más de lo que está recibiendo, según sus argumentos. No voy a entrar a analizarlo porque a lo mejor no llegamos a ninguna conclusión. ¿Qué ocurre? Que encima Madrid se los gasta mal. Y usted dice, bueno, ¿yo para qué doy? El argumento recurrente de los catalanes es que, claro, nos están subvencionando los andaluces por el PER. Y encima nos están pagando unas subvenciones que encima estamos desviando al chofer que se lo gasta en drogas, por no meterme más en tonterías. Entonces, claro, también estamos dando nosotros pie a eso, voluntaria o involuntariamente. Es difícil, es difícil. Eso por un lado, y después por otro lado el tema de la perversión de los conceptos. O sea, el concepto nación está absolutamente demonizado. No digo ya soberanía o autodeterminación. No sé, el 28 de febrero fue un ejercicio de autodeterminación. Y desgraciadamente Andalucía se autodetermina cada vez que vota. ¿Y a quién vota? Ya lo sabéis vosotros. Hay que quitarle tremendismo a los conceptos. Sí, la palabra andalucista... El concepto, claro, el concepto andalucista, ¿cómo se entiende? Para mí el andalucismo tiene que ser de izquierda. Ahora, tú me vas a decir, ¿y qué izquierda? ¿La del PSOE? Es que yo entiendo que el PSOE no es de izquierda. Porque para mí los valores de izquierda son ética, republicanismo, laicismo, honradez, transparencia. A mí no me meta usted en el mismo saco que otros partidos de esa izquierda. Porque entonces estamos jugando lo mismo. Y en ese andalucismo... Y ese andalucismo queda igual. Independentista, ¿Vosotros habéis visto, por ejemplo, alguna declaración del Partido Andalucista a propósito del 14 de abril? Porque es un debate que ahora mismo está ahí en España. ¿Queremos el rey o no lo queremos? Pues hay que, un partido, sea del color que sea, tiene que posicionarse hacia esto. La derecha yo sé que quiere al rey. Bueno, muy bien, usted quiere al rey. Pues, yo no lo quiero, no me sirve para nada.
Ahora, nadar y guardar la ropa y no definirte porque te sientes cómodo así, ¿qué pasa? Que pasados 30 años, como analizamos Tomás y yo en el libro, de cara y cruz del andalucismo, pues resulta que te convierte en un tutu revolutum que tú no sabes lo que eres. Tú no tienes personalidad. Solo es un veleta. Porque si tú te mojas, por lo menos la gente dice, mira, este es así. Ese tío va por aquí. ¿Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Ahora, en octubre del año 75 muere el dictador y Andalucía es una grande y libre junto con España. 2 años después hay una generación que reacciona y llena Andalucía de banderas verde y blanca, es un mar verde y blanco. 2 años más tarde, un poco más, el 28 de febrero, ya, que yo creo que ese fue el gran problema que hemos tenido en Andalucía, que lo que dijo Escuredo en el balcón del Ayuntamiento de Sevilla, habrá que tomarse todo esto muy en serio. Y se lo tomaron en serio y a partir del 28 de febrero del 80 empieza a decaer esto. Bien, cuando acabe esta legislatura, el régimen que nos gobierna ahora mismo habrá gobernado en Andalucía los mismos años que Franco. ¿Qué cree que tiene que pasar para que esta generación reaccione igual que reaccionó la del 4 de diciembre del 77? Tú me haces una pregunta... Tú estás abusando de amigos, tío. Esas preguntas no se hacen, hombre. Otras cosas porque estos señores querrán dormir. Manzarrona, ¿no? Es difícil, ¿qué tiene que pasar? Hay un factor psicológico ahí del momento histórico que se vive. Yo pienso ahí que hay un factor que quizás podríamos vivir ahora, en estos momentos de indignación colectiva. Lo que pasa es que te apuntaba que yo desconfío mucho de estas movilizaciones que hay. La gente se moviliza por los 200 euros que me quitan. Pero me da igual que haya 2 millones de parados, que haya lo que sea, ¿no? Entonces esa sensación de falta de capacidad de utopía o de falta de capacidad de visionar un futuro mejor es lo que nos falta hoy con respecto a lo que nos pasó en la transición. Yo pienso que en aquel momento todos éramos conscientes de que había posibilidades de cambio, que Andalucía se enfrentaba a un momento histórico donde podíamos perder un importante tren de la historia. Y yo creo que los andaluces de alguna forma respondimos. Otra cosa es que después toda esa gran capacidad y toda esa gran movilización se haya ido adormeciendo intencionadamente. Pero yo lamento que eso no pase hoy. ¿Qué tendría que pasar? Pues no sé, tendría que pasar que los andaluces, entre otras cosas, apreciáramos el valor de lo que significa a lo largo de la historia que estemos juntos antes que divididos y separados y enfrentados. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto es difícil motivarlo o buscarlo cuando tú tienes un sistema cortijero perfectamente establecido en donde, bueno, a través de Canal Sur y a través de los medios de comunicación, pues nada, la corrupción de Bárcena es más importante que la corrupción de los gays. Y para mí no es corrupción de derecha o corrupción de izquierda, la corrupción es ilegal y es un fraude a la sociedad. Y no hay justificaciones de derecha o recortes de izquierda y recortes de derecha, no. Los recortes son recortes, vengan donde vengan, porque son un atentado a conquistas históricas del pueblo a lo largo del siglo XX. Entonces, a mí esos argumentos no me valen. ¿Qué tiene que pasar? Pues no lo sé. Yo pienso que el sistema se dota de una serie de mecanismos a través de los cuales estamos perfectamente adormecidos y somos capaces de torearnos como quieren, en definitiva, ¿no? No lo sé, si yo tuviera la respuesta absoluta a esa pregunta... Yo creo que ahora hay la gente por lo menos se está concienciando de dónde está verdaderamente el problema, ¿no? O sea, que de alguna forma este sistema capitalista está quebrando. Ya nadie se cree que es una crisis cíclica y yo creo que por ese camino tengo más esperanza de que de alguna forma se tendrá que unir la gente, no solamente a nivel andaluz, sino a nivel global casi, ¿no? Es decir, ya se está llevando a cabo, se está yendo tan lejos, un poco ellos mismos funcionan como un pollo descabezado, quiero decir, los que están tratando, Merkel, todos los que están tratando de
digamos, de legitimar ese sistema capitalista y no son capaces de dar con él, porque evidentemente, bajo el punto de vista de los economistas, lo de los recortes es una auténtica atrocidad. Lo que están haciendo es destruyendo el tejido económico de la sociedad. O sea, entonces, yo creo que por ahí cabe la esperanza, es decir, que ya la gente un poco se da cuenta que las reivindicaciones del 15M han ayudado mucho a que se den cuenta la gente de dónde está más o menos el problema, ¿no? Son los que están legitimando a los poderes fácticos, ¿no? Son los bancos, las grandes corporaciones. Y ya eso yo creo que ha sido un paso importante, ¿no? Y por ahí puede que vengan soluciones, ¿no? Digo, a nivel de lo que falta es que se agrupe la gente, que realmente tomemos conciencia de que no se sabe qué sistema, pero desde luego este neoliberalismo o neocapitalismo está muerto, terminado. Que los bancos se regulan, o sea, que la economía se regula sola, eso ya se sabe que es mentira, que es una serie de cosas que ya no se las cree nadie y que cada vez está más polarizado entre los que son muy ricos, cada vez hay más diferencias de clases. Yo creo que el sistema quiebra solito, Yo no me gustaría ser yo no soy tan optimista como tú. Yo pienso que la chispa existe, pero se apaga. Lo difícil es mantenerla en el tiempo y sobre todo quemar a más gente, en el sentido positivo de la palabra. Estamos en un momento en donde el lenguaje es propicio para un régimen totalitario. Y de hecho, nada más que hay que mirar lo que está pasando en Grecia y tal y cual, que bueno, aquí fuera los negros, fuera los marroquíes, fuera los ecuatorianos, y bueno, y todos los políticos son iguales. No, mire usted, todos no. Todos no metamos a todos los políticos, ¿no? En el mismo sitio. No digo, vamos. Y además, yo incluso voy a más, yo creo que hay un lenguaje intencionado contra la clase política en beneficio de lo que están haciendo los bancos. O sea, por ejemplo, ese análisis totalitario y radical que existe hacia los políticos no existe contra respecto a los bancos. Y yo no veo ningún banco bueno ni ninguno malo. Sí, pero los políticos de alguna forma que colaboran, ya sabemos quiénes están colaborando con los que verdaderamente mandan, que son los bancos, ¿no? Son los políticos que están conviviendo, son los políticos. Vamos, no quiero dar siglas porque, sí, no. Porque tenemos claro el tema, pero de alguna forma todavía no ha salido aquí una Syriza como en Grecia, que es un movimiento muy importante ahora mismo, que sí es verdad que hay una amenaza por parte de la ultraderecha, pero que también es verdad que hay un movimiento que plantea directamente la salida del euro y la salida que en definitiva es de alguna forma lo que nos está asfixiando, ¿no? Un europeísmo, un falso europeísmo que no es la Europa que nos vendieron, que no es la Europa que... Entonces, de alguna forma, por ahí, yo creo que eso es lo que he hecho en falta. No es que sea muy optimista, pero creo que el Syriza se hará aquí en este país, bueno, en las distintas... No sé, yo pienso que igual que ha ocurrido en Grecia... Y en Italia, ¿no? Italia, movimiento Grestele en Italia. Un momentito, perdona, que es que ahí la compañera tiene pedida la palabra y yo me había apuntado también. Yo lo que quería preguntar es que he llegado tarde, pero tengo mucha curiosidad por saber a qué cree que es debido que se haya perpetuado ese subdesarrollo que hay en Andalucía comparado con otras comunidades. Es decir, en 30 años se han podido hacer muchos cambios que no se han hecho y no sé, comparar con otros sitios, Cataluña, el norte, en fin, el desarrollo ha sido muy diferente. Y ¿por qué se perpetúa y por qué se mantiene el poder establecido, por así decirlo? Una buena respuesta la teníamos ayer. España era la California del sur de Europa. Bueno, pues ya tenemos que asegurar a los niños que coman 3 veces al día. Íbamos tan bien, que resulta que cada vez no comen los niños. Algo falla ahí. Quizás porque el régimen nuestro ha sido más estético que otra cosa. Y los cambios no han sido tan profundos como nos han vendido. Ni tan radicales o tan estructurales. Han sido estéticos, ¿no? Un programa de no sé qué, un programa de no sé cuánto. Y claro, todo eso se paga.
Claro, yo no digo que en otras comunidades se hayan hecho mejor, pero ahí está. Por ejemplo, que en Canal Sur Andalucía, o que los andaluces no podamos permitir el lujo de tener una segunda cadena, donde hay un señor haciendo traducción simultánea justo de lo que se dice en la otra cadena de Canal Sur, con el argumento de mantener puestos de trabajo, vale, muy bien. Pero es que no hay otra opción para la segunda cadena, ni siquiera poner documentales. Por una forma de llamarnos tontos, ¿no? Yo es que... Ahora, el argumento, no, es que Canal Sur no echa a nadie a la calle. Pues no hay que echar un aire, como están haciendo muchos ayuntamientos. O por lo menos intentar un plan de prejubilaciones, alguna movida para intentar sanear el asunto. O vamos a una auditoría a fondo a ver por qué un programa de Juan y Medio cuesta 20 millones de pesetas. ¿Y a qué público va y con qué intención? No, la intención está clara. Claro. Pero es que la diferencia es alarmante a nivel educativo, a nivel de desarrollo económico, en fin, si miramos varios factores que es evidente, ¿no? Caray. El sistema educativo andaluz, muchos ordenadores, pero estamos a la cola de los indicadores europeos. Entonces dice, bueno, ¿de qué me sirven a mí los ordenadores? El PISA siempre da los peores resultados a Andalucía. Índice de desempleo, exactamente igual. Especialmente en la provincia de Cádiz, el 36% creo que iba ya al último. Y dice, bueno, algo falla, ¿no? Hay una fractura muy grande entre el norte y el sur. ¿Le echamos la culpa al PP solamente porque no mandan a los astilleros para hacer barcos? Es que es algo mucho más profundo, ¿no? Y es que en la Sierra de Cádiz, por ejemplo, el 50% de los habitantes en paro, que se dice pronto. Yo me había apuntado ahora. Y a mí me gustaría hablar, pero como chus, no como sal, y explicar un poco por qué en la línea de cosas que se han dicho aquí y cosas que ha dicho el compañero, el sistema capitalista no ha funcionado jamás en Andalucía, está claro. La distribución de las tierras, o sea, no es normal que el 2% de la población disponga del 80% de las tierras de Andalucía. O sea, eso, desarrollo de Andalucía ya está de por sí, desde su infraestructura está equivocado. Si el otro día fue interesantísima la intervención del compañero que vino de la Universidad de Sevilla, en el sentido de decir, bueno, existe la globalización, pero una globalización que a nosotros nos consagra con una dependencia absoluta, y a otros territorios los consagra de otra manera. O sea, que es que esa globalización aquí no ha funcionado. Si precisamente yo por algo estoy en esa, ya digo, a nivel personal, es porque me parece que consagra lo que puede ser el marcar un territorio en el que vamos a luchar y en el que no cabe otra que cambiar las estructuras, porque estas estructuras no sirven para la mayoría del pueblo andaluz. Es que ya están mal, ya han estado mal siempre. Es decir, esto no ha funcionado. La gente tuvo que ir a la emigración, la gente tiene unos niveles de paro que no se parece, la gente está en unas condiciones... Andalucía está rota, llamémosle por su nombre, Andalucía ahora mismo está rota. Y por eso estoy en el SAT, porque me parece que une el concepto de soberanía, de que esta tierra tiene que cambiar, por supuesto con sus lazos de solidaridad con otros territorios del Estado español o con lo que haga falta, pero luchando por es que nosotros tenemos que acotar ya el territorio y decir, con esto no estamos de acuerdo, esto hay que cambiarlo. Y esto hay que cambiarlo con un contenido de clase, construyendo desde abajo, o sea, creando nuestra propia infraestructura absolutamente en poder de los trabajadores. Es que no hay otra. Es que yo lo veo muy claro y veo que esa dependencia que nos hacen estar del Estado español no nos va a traer, es que no nos gusta la etiqueta que nos han puesto en Andalucía, que seamos la mano de obra barata, que seamos, es decir, es que ¿qué es eso? O sea, nosotros necesitamos nuestro autogobierno para luchar precisamente por cambiar las condiciones, ¿no? Cuando digo autogobierno, digo no en el plan de que me den una autonomía. Eso es un juego que se puede permitir el Estado, ese es un juego que nos ha llevado hasta hoy. Las dosis de autonomía nos han llevado hasta hoy, es que es algo tan grave como ¿qué es lo que hay por debajo? ¿Qué es la economía? En ese sentido, tanto un contenido de clase como una soberanía, las dos cosas. Era María Ángeles, perdona. Perdona, iba antes la compañera y luego vas tú. ¿Ella? Sí.
No, es que en un momento de tu conferencia has dicho que los andaluces parecían, ¿no?, que no nos gustaban, ¿no? Bien, entonces mi pregunta o la reflexión viene un poco ¿por qué tenemos esa necesidad de gustar a los demás, de gustar a los de fuera? Es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué tenemos que gustarle a los de fuera? A lo mejor la pregunta es una pregunta casi filosófica, pero quiero decir que, bueno, no sé por qué razón parece que tenemos esa necesidad de gustar a los demás. Ha sido una constante a lo largo de la historia de los viajeros románticos del 17 y 18 y también subrayado por el propio Blas Infante, cómo han venido desde fuera a valorarnos más de lo que nos valoramos nosotros mismos. Yo pienso que el andaluz en ese sentido es un poquito showman. Nos gusta hacer de cicerones, nos gusta aparentar, pero realmente no hemos cultivado ese aspecto nuestro interior y de orgullo, ¿no? Entre otras cosas porque no nos han dejado y porque eso ha sido también un mecanismo de dominación. En la medida que tú tomas conciencia de que hablas mal, todo lo que puedas hacer tú en la vida está mal hecho. Luego hay señores que hablan mejor y que lo hacen mejor simplemente porque hablan de Madrid. Entonces, es difícil, pero es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Ahí había muchas cuestiones que despejar, ¿no? Porque los medios de comunicación, por ejemplo, y pese a las reiteradas advertencias que ha hecho el Parlamento de Andalucía, pues nos siguen burlándose de nosotros, a veces de cuestiones tan profundas como pueden ser nuestras creencias, porque yo puedo estar a favor o no a favor del rocío, pero no se me ocurre ridiculizar eso, ¿no? O las ferias, o formas de ser que tenemos nosotros, o la forma de hablar incluso. Es una buena reflexión. Pero vamos, que cualquier mecanismo de solucionar el problema de los andaluces pasa por esa conciencia. Porque nos sintamos más orgullosos dentro de nuestros pellejos y, como tú bien dices, nos importa menos el que nos vean o lo que digan de nosotros. Bueno, se han hablado de una serie de cosas del empoderamiento, ¿no?, que era necesario para efectivamente cambiar la situación en la que estamos. Y al hilo de esto también, claro, otra forma de decirlo sería fortalecer la sociedad civil, ¿no?, es totalmente necesario. Después ha hablado el compañero de Syriza en Grecia, ahora tenemos el movimiento de la Stella en Italia, que prácticamente ahora mismo en Italia hay tres fuerzas: está la coalición de centro-izquierda, la CONI y el movimiento de la Stella, que tiene 100 diputados, que gobierna la ciudad de Palma, que ha bloqueado o que ha dificultado la elección esta última que hicieron, creo que era del presidente, ¿no?, del gobierno, que tienen que buscar otra alternativa, otros consensos, porque están ahí jugando su estrategia política. Entonces aquí quizás en el Estado español también haría falta, a partir del 15M, a partir de tantos movimientos sociales que hay, pues da también una alternativa electoral, ¿no?, y de lucha social, que también lo están planteando la plataforma antidesahucio, la iniciativa legislativa popular, que ahora el PP se la ha cargado, y eso, esperamos que siga ahí la lucha. Entonces yo creo que puede ser un signo de esperanza, de posibles caminos, de posibles soluciones, la experiencia que ha dado Syriza en Grecia, el movimiento de la Stella en Italia, y todos los movimientos que hay que luchan, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que van en esa línea. Lo que está bien claro es que las fórmulas tradicionales no sirven. Las fórmulas tradicionales de hacer política y de organizar una sociedad no sirven. Que especialmente en Andalucía la sociedad civil ha estado sistemáticamente desactivada. Que aquí ha habido una sociedad artificialmente creada a base de subvenciones, porque así creo yo la sociedad que tú quieras, y absolutamente favorecida a través de fondos públicos, ¿no? Entonces todo eso tiene que cambiar. No nos valen los sindicatos convencionales y no nos valen los partidos convencionales. Y de hecho, por ejemplo, yo no sé si lo sabéis, pero en Sevilla, no digo que yo esté de acuerdo, pero en Sevilla, por ejemplo, a partir del 15M y de la Comisión Antidesahucio se está organizando ya una candidatura para el Ayuntamiento de Sevilla dentro de un par de años, ¿no? Yo no digo que sea bueno o malo, lo que digo es que me parece legítimo, por lo menos, que la gente se organice. Ahora,
que no se quede todo solamente en la política, sino que realmente, o en el tema electoral, quiero decir, sino que la gente siga adelante, ¿no? Bueno, yo sí, no hay nadie. Yo quería... Ay, perdona, tira. Mira, yo la pregunta que quiero hacer es que yo me la he hecho un montón de veces, muy sencillo. Muchas veces he preguntado si aquella vez que los andaluces salieron a la calle masivamente en todas las provincias, que no fue en una, es que fue en todas y en todas las ciudades, ¿no? Si fue una casualidad, porque la identidad que teníamos los andaluces en ese momento eran las películas de Joselito, los toros y las cuevas de Sacromonte. No nos habían permitido tener otra identidad que esa. Y me lo pregunto, ¿cómo puede ser que luego, es que en la actualidad han pasado 30 años y no sé si es por indolencia, por indiferencia o por qué, que quitando un grupo mínimo, muy mínimo, de andaluces que nos hemos preocupado por tener una conciencia andaluza, un conocimiento de nuestra historia, quitando eso, un número muy pequeño, los demás, indiferencia total. Bien, yo sí hablo del 4 de diciembre, sé que es muy difícil volver a repetirlo, porque se dieron una serie de coyunturas y de circunstancias y de variables que por ahora no se han repetido, ya quisiera yo. Pero yo me quedo con el sí se puede. Hay capacidad y fibra en este pueblo para cuando se le toca determinadas cuestiones, salte. Y eso lo sabe también el poder a lo largo de estos 30 años. Lo sabe perfectamente. Y cuando recibimos críticas de que nos estamos adormeciendo con subvenciones, etcétera, etcétera, a lo mejor no les falta parte de razón, aunque no todas, pero a lo mejor tienen razón. Y sobre todo, fijaros, por ejemplo, como decía antes la compañera, fijaros cómo nos ven los andaluces de Cataluña o de Galicia o de Asturias. Hay gente que estamos teniendo una particular forma de administrar la Junta de Andalucía. O sea, ya nos están haciendo corruptos. Sí, pero antes éramos del pelo, ahora somos corruptos. Nos vamos a Galicia, nos vamos a Valencia, no, pero está pasando en todas las... Quiero decirte, María Clara, la nueva forma o el nuevo estereotipo que está exportando Andalucía. Más allá del tópico del PER, que también existe y conocemos a muchos, pues, coño, entonces va haciendo hora también de organizarnos de otra forma y con otras mentalidades. Yo creo que también a veces nosotros desde la izquierda hemos mitificado demasiado el 4 de diciembre. Y yo me quedo con el sí se puede, es decir, sí podemos, pero no intentemos... No, casualidad no fue, eso fue, además estuvo muy bien articulado. Es que es muy difícil hoy en día sacar una idea a la calle en esta tierra en donde tú puedas conseguir el consenso de todos los partidos y de todos los movimientos, de toda la sociedad, es que ahora mismo es imposible. Ni siquiera cuando tú dices voy a convocar una manifestación contra la crisis, mira que estamos hartos de la crisis, pero hablarlo de siempre, los concienciados, que esa es la importancia del 15M que alguien ha citado aquí, ¿no? Como chispa, sobre todo para el tema de juventud, porque tú las plataformas y no sé qué, de mayores de 40, ¿dónde están los jóvenes? Que son ellos las primeras víctimas de esta crisis, porque no tienen futuro. Pero aparte de lo que decía... Un momentito, compañero, es que hay palabras pedidas, si quieres te apunto. No hay una reflexión nada más. Yo sé que todo lo que se dice de Andalucía en parte es verdad, tenemos una parte, tenemos ahora las 3 comidas para los niños, tenemos muchísimas cosas de las que dicen que son verdad y hay que asumirlas, cambiarlas si podemos, si no podemos puedo tragárnoslas, no nos queda otra, un sapo que nos toca tragar. Pero yo veo Italia, ¿no? Veo Grecia, veo que Cataluña es la región de España que está más endeudada. Veo la juventud de España saliendo a chorro a trabajar fuera y no solamente en Andalucía. Entonces,
¿No tenemos también el chimerío de que Andalucía está muy mal? Porque yo veo otras comunidades y le veo, Valencia está súper mal, Valencia está colegio sin luz. En Galicia se han visto los hospitales con las camas amontonadas y los enfermos amontonados en los pasillos. Eso aquí, a día de hoy, no lo hemos visto. Y no es por defender la Junta de Andalucía, esto va aparte de la Junta de Andalucía, ni de la izquierda ni de la derecha, es lo que es en sí, lo que somos los andaluces nosotros. Yo creo que tenemos una conciencia de que es que somos muy malos y muy torpes. Oye, pues a mí me gusta mucho los andaluces, de verdad, a mí me gusta la forma que tenemos, a mí me gusta la habla que tenemos, a mí me gustan las costumbres que tenemos. Yo no tengo por qué cambiar una costumbre porque ahora quien venga de, no sé dónde decir, de África y no le guste mi forma. Esta es mi forma, estas son mis costumbres. Y yo no voy a cambiar las costumbres de nadie, nadie me las va a cambiar a mí. Y yo creo que también los andaluces tenemos que abrir los ojos y decir, somos estos, y esta es mi historia y esta es mi cultura. Y cuando a mí alguien me dice, o yo leo, por ejemplo, en internet, que es donde más se suele leer ahora, que los andaluces, que son brutos, que no... Yo el primer pensamiento que se me viene sin querer es decir, pobre inculto, por muy fino que hable, ¿no? Por muy castellano que hable, pobre inculto. Esto tiene su cultura y si la entiende, la entiende, y si no la entiende, no la entienda. Yo escucho a los gallegos hablar y me encantan cómo hablan los dulces que son los gallegos. Y sin embargo, el catalán no me atrae como me atrae el gallego, pero eso no quiere decir que yo vaya a ir a los catalanes a cambiarle su forma. Ellos que hablen la suya y a nosotros que nos den con la nuestra, que es muy bonita y muy honda. Dos ideas muy rápidas. Ese despertar sería más rápido y más profundo si se hiciera por parte de las instituciones andaluzas. Punto 1. Y punto 2. Se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, ya se me ha ocurrido. Bueno, no te preocupes, yo te lo llamo. Sí. Has hablado de que se ha demonizado al nacionalismo. Yo creo que incluso te has quedado corto ahí. Que desde el poder llevan muchísimos años vendiéndonos esa etiqueta y lo peligroso y lo triste a la vez es que mucha gente incluso de la izquierda la ha comprado. Quiero decir que lo que nos están transmitiendo es que el nacionalismo es una cosa horrorosa y mala, que es la que practicaba Milosevic, que luego en Yugoslavia, que luego en el juicio que le hicieron democráticamente no le pudieron probar nada hasta que llovió, etc. Incluso yendo ya más lejos y exagerando, el mismo demonio de todos los demonios que pudo ser Adolfo Hitler también era nacionalista. Es decir, esos son los nacionalistas que nos han vendido. Es decir, una persona medianamente culta que en un mismo saco meta a un nacionalismo, digamos, de defensa de su lengua y cultura, etcétera, con un nacionalismo que invade y ataca a otros países, me parece que da un largo recorrido para esto. Por ejemplo, me parece que es tan poco objetivo quien en un saco mete a todos esos nacionalismos como quien en un saco metiese a la vez a Mandela, a Felipe González y a los Grapo, porque los tres se reclaman del socialismo y digan que son socialistas. Es absolutamente injusto. Cuando más, o por usar un término más coloquial, andaluz country más, cuando se debe saber bastante poco que el Estado español hacía muchos años que firmó los pactos sociales y políticos, que los firmaron no sé cuántos estados ya, prácticamente la mayoría, y que en los dos pactos sociales y políticos, su primer punto en ambos dice que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Con lo cual, como estas notas, digamos, legales de ámbito internacional tienen prevalencia sobre las estatales, que sería la Constitución, ahí habría una forma de agarrarse con todo lo que tiene de discusión, de que sí que es pueblo, etcétera, 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 ¿no? Pero con esto para agarrarse en ello. Entonces, a mí particularmente me duele que gente de la izquierda, sobre todo, que no tenga estas cosas muy claras, y yo simplemente me parece que es de haber hecho una lectura solapada, digamos, de los clásicos. De los clásicos, y cuando digo solapada me refiero a que parece que se han quedado en la solapa de los libros, porque resulta que tanto desde Lenin, por ejemplo, por un dirigente comunista, como Woodrow Wilson, el presidente americano, los dos hablaron de autodeterminación, o la polémica que hubo con Rosa Luxemburgo existen desde
desde luego bibliografía de sobra para tener una postura mucho más matizada. Pero bueno, terminando ya lo que voy es, este Estado, desde mi punto de vista y desde la mayoría ya de las autonomías, está agotado, no da más de sí, aparte del sistema capitalista que sirven de lo mismo, etcétera, etcétera. Pero vamos, en lo que estábamos ahora en la cuestión política, este Estado ya no da de sí. No da de sí porque además las patas, digamos, a las que se sustentaba, que eran la parte vasca, la parte catalana, lo han dicho por activa y por pasiva, que no da más de sí y que hay que cambiarlo. Como es el poder, probablemente lo cambiarán. Entonces, entre las alternativas se quedan, desde luego, yo no contemplo ni siquiera la monárquica, pero quedan un federalismo, las independencias. A mí me parece que cómo se puede decir o no estar a favor del soberanismo, es decir, cómo vamos a poder, como personas, o en este caso como autonomías, estados o lo que sea, libres y soberanos, decidir sobre un confederalismo si previamente, por lo menos, no hemos sido 20 segundos libres y soberanistas. A mí que me lo expliquen porque yo no lo entiendo, se me escapa a mí en la cabeza. No sé si quiero... O sea, tendría que estar por lo menos 15 segundos ser soberanos para poder decidir igualdad. Por lo tanto, la gente es que ya parece que se extraña o le entran picores con la palabra nacionalismo, con la palabra independentismo, que tendría que prever esto, creo yo. No, hay una perversión, como decía antes, del término, y todo lo que sea nacionalismo identificable con terrorismo, con anticristiano, incluso lo he leído yo, en contra de la realidad global, como si una cosa tuviera que ver con la otra, cuando tú lo explicas y realmente no es para tanto, ¿no? Es difícil, es difícil, porque estamos luchando a veces para defender los conceptos. La cuestión resulta todavía más difícil cuando tienes que derribar conceptos que ya están metidos en la raíz del cerebro de la gente, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Sí, bueno, yo era puntualizar antes que lo que has dicho un poco ahora se está utilizando un poco la antipolítica, ¿no? También el 15M lo que hizo entonces fue que se diese la gente cuenta, todas las personas, que realmente los políticos mandaban poco. Eso ha sido algo muy importante. O sea, estoy de acuerdo que ahora se está utilizando un poco lo de las autonomías. ¿Es todo culpa de las autonomías? Porque luego en realidad que no, que son más que los estados federales. Pues no, porque es que ahora mismo si Andalucía tiene que aceptar los recortes sí o sí, ¿entiendes? De Madrid, pues lo que has dicho tú antes, da igual que lo mande Madrid que lo mande la Junta. Eso por un lado, ¿no? Y luego, respecto al término de los nacionalismos, cuando, claro, hay un más, por ejemplo, en Cataluña, que es un neoliberal, que está haciendo un daño tremendo, porque claro, también es verdad, ellos pueden reclamar lo que quieran, pero de alguna forma no es muy diferente. Ese sistema anti-insolidario como es el neoliberal, que es casi un sistema por autonomía antisolidario, ¿no? Es el neocapitalismo salvaje. Entonces, bueno, sí, decimos, ahí tenemos a una persona que está reivindicando la autodeterminación de Cataluña, pero que al mismo tiempo está utilizando unas políticas más salvajes incluso a nivel de recortes, porque de todo se sabe que en Cataluña ahora mismo se están haciendo auténticas salvajadas. Y bueno, por eso te digo que el debate, yo claro, que creo, yo lo dije una vez cuando estuvimos en la Casa Viena, yo me considero federalista, yo pienso que Andalucía tenía que tener realmente, bueno, como todas las autonomías, digamos, del país, tienen su propia determinación, pero real. Es decir, que puedan, que ahora cuando hay un planteamiento con la crisis, por ejemplo, de esto, de los recortes, pues que tenga posibilidad. Por ejemplo, lo que has comentado antes del fracking, ¿cómo nos van a imponer el fracking en Doñana? O sea, esto lo manda Madrid y entonces ¿para qué coño sirve la autonomía que tenemos? No sirve para nada, porque ahora mismo si el señor Montoro, bueno, no, el de Industrias, que decida que vienen aquí a hacer fracking, porque Andalucía ahora mismo es el sitio donde se va a empezar con el fracking.
Está ya todos los papeles ya juntos casi para empezar. Empiezan en Doñana, van a empezar también en Cádiz. O sea, este es el experimento, y el fracking es la cosa peor para la ecología, para el ecosistema, que se puede echar a la cara. Entonces, lo primero que cogen es Andalucía. Canarias también tiene el problema también van a hacer ahí, pero todavía no están aprobados como están aquí los papeles del fracking. Entonces, yo no entiendo muy bien, porque claro, si por un lado no sé, ya se cuestiona un poco qué libertad tiene Andalucía como autonomía para tomar determinaciones. Ninguna. Entonces, ¿qué es? Para administrar, porque en definitiva, si las autonomías en este país sirven para que cambie de administradores, digamos, no sé si entonces, pues yo no sé, realmente hay gente que dice, no, es que claro, es que aquí hay más, venden mucho esa idea de que las autonomías son más que estados federales en Alemania, pero luego en definitiva no se puede hacer nada, ni con la sanidad, lo mismo, ni con la educación. Han echado un montón de profesores. Yo que me he quedado decepcionado, la verdad. Yo pensaba un poco en a ver cómo se frenaba, y es que por eso digo que es más de lo mismo, al final. Hay que hablar de un proceso constituyente a nivel de Estado, pero también constituyente de la izquierda. Claro. Y como decía este hombre, de los conceptos de autogobierno, de soberanía y todo eso. O sea, nos echamos más encima y... Estamos en un momento vital, más vital de lo que realmente queremos, ¿eh? Y estamos perdiendo derechos, conquistas históricas que hemos peleado por ellas años y años y décadas, ¿no? O sea, toda la historia del movimiento obrero está viniendo abajo, por ejemplo. Y esto no es casual. Entonces, en ese análisis, para mí, ya que hablamos de autonomía, la cuestión de la defensa de la identidad andaluza cobra más peso que nunca, porque de lo contrario, pues bueno, yo no tengo ninguna personalidad. Un día me meterán el franking, otro día me meterán la bolsa y otro día me dan lo que sea, ¿no? Entonces, frente a esa percepción de que los mercados son quien decide, pues lo mejor hay que darle la vuelta a la escala, y no somos los ciudadanos los que tenemos que... Es un frente común, no queda más remedio. En definitiva. Por ejemplo, los esteros de Chiclana podían dar de comer a 300 familias y no se quiere invertir porque también hay alquileres de 90, 100 años. Pues a familias, me imagino que muy pudientes, están los esteros abandonados, no hace falta que... Y eso podría ser una fuente de pescado que se podría llevar a Málaga. Quiero decir que podría haber ahí una posibilidad muy grande. Yo lo he comentado aquí a algún amigo que es político y tal, y agua de borraja, ¿no? Quiero decir, y están pensando en granjas de caracoles. Pues, y hay aquí, pero una extensión de estero que se podría explotar siendo respetuoso con el medio ambiente perfectamente. Pues precisamente el SAC ha planteado a la Comisión de Parados un listado de posibles actuaciones que nos vayan empoderando de nuestros recursos, y uno de ellos es la recuperación de los esteros. Precisamente es uno de ellos. Otra cosa que, para no alargar la cosa, únicamente agradeceros la asistencia hoy, invitaros a la semana que viene. Sabéis que todos los viernes nos vemos aquí, y únicamente deciros, como se ha dicho que hacía falta poner una alternativa en pie, se está formando un bloque crítico en Andalucía que incluye más de 40 y tantas, no son 40 y tantas, no sé exactamente si son 44 o algo así, organizaciones a la izquierda de los partidos institucionales, y ahí están desde asociaciones ecologistas, asociaciones cristianas, asociaciones, nosotros, el SAT, estamos, diversos sindicatos, precisamente configurando lo que podría ser un Frente Popular andaluz. Eso va para adelante. Eso va para adelante, y ahora primero se hizo una convocatoria con un manifiesto con 11 puntos que son muy claritos y que nos identifican claramente a todos, es una cuestión de mínimos, y hay una segunda parte que es en la que estamos ahora, y es en poner en pie este bloque crítico en las distintas localidades. Es decir, a construir desde abajo con democracia directa.
Después de esto, yo agradeceros la asistencia, porque sois incombustible y estáis aquí todos los viernes, y agradecernos sobre todo a Manolo pues toda su experiencia, toda su documentación y su participación en la actuación de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.